Bueno, ya habíamos anticipado a nuestro siguiente invitado, él es Tomás Izquierdo, gerente general de Géminis Consultores, para hablar sobre la actualidad económica nacional e internacional, por supuesto también, y política monetaria. Siempre hablamos sobre el Banco Central con Tomás. ¿Cómo estás, Tomás? Gracias por acompañarnos hoy día en Más que Números. Hola, Tomás. Muy bien, gracias por la invitación. Oye, ¿qué te parecieron las palabras de Jerome Powell que estábamos recién comentando con Pato? Te confieso que no las conozco. Dice que van a haber shocks de oferta más frecuentes. Sí. Y que, bueno, ese es el punto que le va y que eso supone inflación más alta y riesgos en la trayectoria de la Fed. Bueno, eso, a mí me parece bien que la Fed finalmente está jugando un rol de mucha independencia. Recordemos que hasta hace poco tenía una presión directa, explícita por parte de la administración Trump, ¿cierto?, con amenazas, en fin, respecto de que tenía que acelerar la baja de tasas incluso con descalificaciones. Y a partir de ahí, Powell más bien lo que ha mostrado es un mayor grado de autonomía e independencia, y eso me parece muy valioso. Uh-huh. Y es, bueno, súper razonable pensar de que la economía americana va a estar expuesta a shocks de oferta en un contexto, ¿cierto?, de cambio en los regímenes tarifarios con los distintos países que abastecen a Estados Unidos en forma tan frecuente y con una varianza impresionante. Y sin saber por lo demás dónde se decanta todo esto. Entonces, me parece que ha ajustado lo que está diciendo. Uh-huh. Y el hecho de que sea más frecuente estos shocks de oferta, que tuvimos uno fuertísimo con el COVID y ahora con los aranceles, Tomás, ¿debiera hacer que el Banco Central haga algo en relación a eso o solo debe preocuparse de los movimientos de la demanda? ¿Te refieres a nuestro Banco Central? Sí. No, yo de verdad creo, y qué bueno que me lo preguntes, ha habido bastante gente hablando de la posibilidad que el Banco Central adelante, ¿cierto?, la baja de tasa respecto a lo que el mercado está esperando. El mercado está esperando que no hiciera nada hasta fines de año, producto de este contexto externo más complejo que va a tener un impacto sobre la actividad. A mí me parece que sería un tremendo error por parte del Banco Central. Yo lo he dicho en otras oportunidades a ustedes mismos, creo que el Banco Central ha tenido una política monetaria un poco errática a lo largo, ¿cierto?, de los últimos años, en que por momentos dice que iba a acelerar la baja de tasa, por momentos decía lo contrario, y que ese comportamiento errático amplifica el costo de cualquier ajuste monetario. En definitiva, ha tenido impactos también en una varianza enorme en el tipo de cambio. Ese tipo de cambio con alta varianza significa al menos en el corto plazo, traspasos a la inflación, genera incertidumbre y otros problemas además. Pero en lo concreto, y ayer estaba revisando los números y hasta yo tenía el prejuicio, pero me sorprendí porque los números eran peor de lo que yo pensaba. Yo creo que el Banco Central cae en una trampa permanente, que es esto de que si las expectativas están ancladas a 24 meses plazo al rango meta o al centro del rango meta, tiene derecho a bajar la tasa de interés, ¿cierto? Tiene espacio para bajar la tasa de interés. Eso combinado con que supuestamente hay capacidad ociosa que hay que ocupar. Bueno, mira, el récord es terrible. Les digo, primero, desde que se hace la encuesta de expectativa económica del Banco Central el 2010, siempre las expectativas a 24 meses para la inflación han estado dentro del rango meta. O sea, lo más alto que han estado ha sido 4%. Y la realidad, lamentablemente, desde junio del 21, cuando empieza el desborde inflacionario, es que el 93% del tiempo, 42 de 46 meses, la inflación ha estado sobre el techo del rango meta. Ya si agregamos a eso que nadie espera que la inflación baje del 4% en su variación en 12 meses de aquí a octubre, nadie lo espera, a mí me parece que sería un grave error en estas circunstancias bajar la tasa. O sea, el récord para atrás es malo. Al Banco Central se le cuida mucho porque ha sido una institución ancla valiosa, ¿cierto?, que da seriedad, autonomía dentro de lo que fue una semi-crisis institucional. En Chile el Banco Central destacaba, evidentemente hay que cuidarlo. Pero hablemos las cosas por su nombre. El récord desde el año 2021 hasta ahora en materia de inflación no ha sido bueno, y esto de estar cambiando el discurso a cada rato de forma errática, a mi juicio ha sido muy costoso. Entonces, grave error. Hay que esperar por lo menos a que la inflación en 12 meses esté bajo el 4% para pensar en iniciar la baja de tasa. O sea, ¿no hay espacio para que el Central retome en el corto plazo los recortes de la tasa de política monetaria? ¿Y es necesario, crees tú, rectificar el camino desde el punto de vista comunicacional? Sería fantástico que así fuera. Yo tengo la impresión que eso no va a suceder. Tengo la impresión que en la mayoría del Consejo hay un modelo, ¿cierto?, que siguen en forma más o menos automática, y ese modelo los ha llevado
a mi juicio, a no tener muchas veces, no sé, sentido común y criterio en su política comunicacional. A ver, hay otra discusión de fondo, y es si hay o no capacidad ociosa en esta economía, si están o no cerradas las brechas de capacidad. Y este es un tema que da para más tiempo, porque si ustedes piensan, se habla de que todavía hay una tasa de desempleo por sobre el desempleo natural o de equilibrio. Y yo me pregunto, bueno, ¿cuál es el nuevo desempleo natural o de equilibrio cuando el salario mínimo ha crecido 30% real, ¿cierto?, en los últimos 3 años, cuando ha encarecido el costo del factor trabajo, además con la disminución del número de horas a trabajar, y ahora lo vas a incrementar adicionalmente con el aumento de las cotizaciones. O sea, el factor trabajo se ha encarecido enormemente y evidentemente cualquier empresario racional va a optar, ¿cierto?, por sustituir trabajo por capital en la medida que se le encarece el factor trabajo. Y si eso es así, capaz que con el encarecimiento por decreto que le hemos puesto al mercado del trabajo, puede generar una tasa de desempleo de equilibrio más alta. Entonces, la pregunta de fondo es, ¿está la economía chilena, la verdad, creciendo muy por debajo de su potencial? Y si agregamos por el lado de la capacidad instalada, bueno, llevamos, no sé, más de 1 año y medio con caídas en la inversión. Recién el último trimestre del año pasado creció mínimamente. Entonces, no ha aumentado la capacidad instalada, capital, ¿cierto?, infraestructura, y estamos con un problema en el encarecimiento de la mano de obra. ¿Cuál es entonces esa brecha de capacidad ociosa que podría decir el Banco Central que hay que ocupar? Ahora, Tomás, déjame aportar un poquito el vaso medio lleno. Este año pinta para bien, la inversión está repuntando y se siente más avisaje publicitario, las empresas están como con más ganas, el consumo ha andado bien, entre otras cosas por argentinos, pero también por estas otras razones más internas. Quizás también están jugando acá las expectativas de un cambio de gobierno, no sé, pero se siente mejor la economía que el año pasado. Y el año pasado ya crecimos, ¿cuánto fue? 2,6. O sea, este año, si no hubiera este tema arancelario en Estados Unidos, capaz que podríamos repetir, ¿o no? Mira, totalmente de acuerdo. El año pasado tuvimos una ayuda de la minería fuerte, sin minería fue 2,3, pero aún así yo convengo contigo, la economía viene en una senda de recuperación, eso es así. Y ahí detrás de eso uno diría, bueno, hay varios elementos. Uno, y tú lo dices, es la perspectiva de un cambio político, donde uno podrá asignarle mayor o menor probabilidad al triunfo de la centro derecha, pero claramente más del 50%. Con lo que dicen las encuestas hoy en día. Pero no solo eso. Si ustedes piensan desde la centroizquierda hasta la extrema derecha, hay en el discurso una priorización de la recuperación del crecimiento, desentrampar la inversión y por lo tanto agilizar el crecimiento económico, y un ataque frontal al tema, ¿cierto?, de la inseguridad, la delincuencia. Entonces empieza a instalarse un cambio en el discurso político que el mercado lo recoge. O sea, pasamos desde proyectos, la elección pasada, disruptivos, refundacionales, saliendo, ¿cierto?, de una situación institucional súper frágil con proyectos de reforma constitucional, etcétera, a una elección presidencial que tiene una alta probabilidad de triunfo de la centro-derecha, que es más pro mercado, y convergencia en los temas que más le interesan, ¿cierto?, a las empresas. En ese contexto, no me cabe duda que los empresarios que son racionales recogen eso y actúan en consecuencia. Y tú tienes razón, la inversión se estaba recuperando, y de no ser por la situación externa, que se ha enredado, a pesar de que en el margen mejoró un poco, la economía chilena este año podría haber repetido ese 2,6% del año pasado. La pregunta es, ¿va a lograr repetirlo este año? Y eso está todavía en signo de interrogación, porque así como hablábamos de que el Banco Central hay veces que ha sido errático en su comunicación, bueno, ¿para qué decir la administración Trump? Donde la verdad es que cada semana nos tiene una sorpresa distinta. Yo no me atrevería a descartar nuevas sorpresas negativas. Ahora, Tomás Izquierdo, en la perspectiva de un cambio de gobierno, ¿cómo podría eso beneficiar efectivamente a nuestra economía? ¿Y por qué hoy día, claro, vemos algunos precios de activos, particularmente la bolsa, que siempre se adelanta, dicen algunos, en 6 meses a la economía o a la sensación, a las expectativas? ¿Está leyendo justamente algo positivo en función de eso? ¿Por qué? Bueno, a ver, pensemos en que, no sabemos con qué éxito, pero pensemos que fuera Evelyn Matei la próxima presidenta de Chile, que es la que hoy día muestra la mayor probabilidad. Evidentemente ella, no sé con qué éxito, va a atacar el tema de la burocracia y la permisología para tratar de desentrampar, ¿cierto?, la inversión.
Eso evidentemente tiene que ser bien leído por los mercados y recogido entonces en las utilidades proyectadas de las empresas y en el valor de los activos, y eso se recoge, ¿cierto?, en la bolsa. ¿Con qué éxito? No lo sabemos, pero evidentemente va a poner un énfasis ahí. En el tema de seguridad también va a ser prioritario el tema de seguridad, y este gobierno ya ha avanzado en esta materia, hay que ser bien justo, pero probablemente se va a intensificar las políticas públicas, ¿cierto?, y los recursos destinados a avanzar en materia de seguridad. ¿Cómo es leído eso por los mercados? Bueno, positivamente también. En materia de política tributaria, ¿es pensable que un gobierno de Matei vaya a insistir en la idea de aumentar la tasa impositiva? No, no es pensable. Más bien va a atacar probablemente la eficiencia del gasto público, ojalá la modernización del Estado, pero no va a pensar en subir los impuestos. ¿Cómo recibe eso el mercado? Bueno, lo recibe muy bien el mercado. Y más que eso, yo no sé si se va a lograr, yo lo he dicho muchas veces. Me recuerdo cuando se terminó con el DL600, el decreto, ¿cierto?, que daba estabilidad en las reglas del juego a los inversionistas extranjeros en Chile en materia tributaria y en general en regulación. Y se dijo, mira, sí, ya Chile tiene un estado de desarrollo y madurez suficiente como para no depender de un decreto de este tipo. Yo decía que no, yo creía que nos daba mucho más beneficios que costos. Y finalmente, ¿por qué lo digo? Creo que hay que buscar una fórmula que dé certeza a los potenciales inversionistas extranjeros que en el horizonte de su proyecto de inversión no van a tener cambio en las reglas del juego. Y creo que ella también lo tiene claro y también podría avanzar un poco en dar señales de ese tipo. ¿Tú repondrías un DL600? No un DL600 tal cual. Te confieso que no recuerdo exactamente todos los detalles, me recuerdo que había invariabilidad tributaria y probablemente otras cuantas cosas, pero sí al menos en el tema de la invariabilidad tributaria me parece que es un tema básico. Además, recordemos una cosa, si hay algo que hay que hacer con la tasa de primera categoría de las empresas es que hay que bajarla para ponernos en línea con el resto del mundo. Entonces, es casi gratis, te fijas, decir, mire, si es que hay modificaciones en la carga tributaria van a ser a la baja, pero en ningún caso al alza. Sí, por supuesto. Eso ya, ok. Oye, Tomás, el escenario que va a tener el próximo presidente el otro año va a ser difícil por dos razones, porque por el lado fiscal no hay plata, ¿ya? Entonces puede reasignar un poquito el presupuesto, pero nuestros gastos cada vez ya están más comprometidos por ley, no hay mucha discreción ahí. Y por el lado monetario, bueno, si es que es cierto lo que dice Powell en Estados Unidos, que los aranceles son inflacionarios y que la tasa larga se puede mantener más arriba, Chile difícilmente puede ser autónomo de eso. O sea, el Banco Central tiene que mirar a la FED. ¿Cuánto espacio va a tener, digamos, para poder maniobrar este nuevo gobierno, por más que tenga intención de mirar la seguridad, el crecimiento, los impuestos? Quizás tiene poco margen de maniobra, ¿no? A ver, sí y no. En la perspectiva de lo que se ha estado haciendo hasta ahora tiene muy poco margen de maniobra, pero yo creo que lo que se ha estado haciendo hasta ahora ha sido un poco cortoplacista, un poco miope. ¿Y por qué lo digo? El 90% del incremento en la recaudación tributaria viene del crecimiento. El foco tiene que estar en el crecimiento. Si es que tú pones las señales correctas para que se eche a andar mayor inversión y crecimiento por el lado privado de la economía, puedes compensar el tener una política fiscal relativamente más austera. Es cierto que el Banco Central no va a tener espacio para hacer políticas monetarias expansivas, pero sí lo va a tener, creo yo, a partir de fines de año para avanzar hacia por lo menos una tasa neutral. No estamos muy lejos de la tasa neutral. Entonces, claro, no vamos a tener una política monetaria expansiva que tampoco creo que sería tan beneficioso en estos momentos, y finalmente hoy día más bien tenemos que incrementar la capacidad de crecimiento, políticas de oferta, que no estimulan la demanda con políticas de demanda. Entonces, no vamos a tener estímulo de demanda por el lado de la política monetaria, no vamos a tener estímulo de demanda por el lado de la política fiscal, pero sí podemos hacer mucho en políticas de oferta para generar, ¿cierto?, un incentivo, un mayor crecimiento de la parte privada de la economía. Y eso es virtuoso porque nos saca de la trampa fiscal, nos empieza a generar más recursos, y si paralelamente tú haces una modernización del Estado o avanzas por lo menos, ¿cierto?, en eliminar algún gasto que no debe ser poco, que no está bien realizado, o que no es eficiente, o que no rinde lo que se espera, bueno, puedes tener ahí una salida bastante positiva. Quizás no el primer año gobierno, pero sí hacia fines del próximo gobierno uno podría estar viendo nuevamente un nuevo despegue de la economía. Todo esto se dice fácil, no es fácil implementarlo y hay que lograr venderlo políticamente, pero yo me enfocaría en eso mucho más que en tratar de seguir estrujando este limón que no da, de más política, ¿cierto?,
de demanda por el lado monetario o por el lado fiscal. Estamos con Tomás Izquierdo, gerente general de Géminis Consultores, hoy día hablando sobre la inflación y política monetaria, desafíos no solamente acá en Chile, sino que también en Estados Unidos, a propósito de los últimos datos y también llevándolo eso al plano local. Hay varios que estiman que, si bien el último IPC sorprendió a la baja, las proyecciones siguen siendo altas y que incluso se podría devolver parte de esta mejor perspectiva en los últimos datos, en los próximos datos de mayo, considerando también que vamos a tener un nuevo shock, que son las tarifas eléctricas. ¿Cuáles son tus proyecciones a propósito de lo mismo, Tomás? Mira, más que darte proyecciones de inflación mensual, que por lo demás es un producto que nosotros vendemos a nuestros clientes con encuestas y todo lo demás, lo que me atrevo a decirte es que, como lo dije al comienzo, difícilmente antes del dato de noviembre vamos a tener una inflación en Chile media en 12 meses por debajo del 4%. Y eso, y volviendo a lo que dije al comienzo, debería marcar la pauta del Banco Central de no tentarse a iniciar nuevos recortes, ¿cierto?, en su tasa de política monetaria. Pero la inflación puede ser que no sea tan alta como en algún momento se pensó. Sí, puede ser. Entre otras cosas porque el precio del petróleo ha bajado, el costo del flete a nivel global se mantiene relativamente más bajo que en periodos anteriores, y hay eventualmente un exceso de oferta de algunos países exportadores industriales que hay que colocarlo en algún lado, productos chinos en particular, que podrían generar algún efecto deflacionario en las importaciones. Todo eso es cierto, ojalá que suceda y ojalá se transmita, pero por ahora mi previsión es que no antes de noviembre vamos a tener la inflación bajo el 4%. Ya, o sea, impacto de los aranceles de lleno todavía no. No lo veo. Pero en el neto me pareció, Tomás, que crees que los aranceles pueden ser deflacionarios para Chile. Bueno, claro, efectivamente nosotros no hemos subido ningún arancel. Los aranceles lo han subido otros, y la producción mundial no se ha caído proporcionalmente, y por lo tanto puede haber ahí un superávit de producción industrial que hay que colocar en el resto del mundo, y desde esa perspectiva, entre colocar con un margen bajo o no colocarlo y dejarlo en el puerto, es mejor colocarlo con un margen bajo. Entonces, sí puede ser un poquito deflacionario para economías como la chilena. Sobre todo porque además el precio del cobre, del petróleo, está en niveles bastante bajos. Comparto. Y además, bueno, la economía americana se podría frenar y eso también podría ser un poquito deflacionario para nosotros. Así es. Bien, pues, Tomás Izquierdo, muchas gracias por conversar con nosotros. Tomás, gerente general de Géminis Consultores. Que tengan muy buen día. Gracias a ustedes, que estén muy bien. No, gracias a ti, Tomás. Mucha suerte, muchas gracias. Saludos a todos Géminis Consultores que siempre nos entregan acá súper buenas entrevistas, buenos contenidos, buenos datos, de todas formas, para ir actualizando los temas más relevantes.